Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un momento que ha dejado a muchos, incluida nuestra querida Ande, completamente boquiabiertos. Sí, amigos, vamos a hablar de ese instante en el que Kerem, con una sola acción o quizás con unas pocas palabras, logró dejar a Ande sin palabras. Imaginen la escena. La tensión, la sorpresa, la emoción, lo tenemos todo cubierto. Y para aquellos que aún no lo han hecho, ¿qué están esperando? Denle a ese botón rojo de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni uno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y construir esta comunidad juntos, así que por favor, únanse a nosotros. Ahora, ¿de qué vamos a hablar exactamente? Pues bien, ustedes saben que en el mundo del entretenimiento, y especialmente en las series de televisión, siempre hay esos momentos icónicos que se quedan grabados en nuestra memoria. Esos giros inesperados, esas declaraciones de amor que te sacan una lágrima, o esas confrontaciones que te ponen los pelos de punta. Y a veces el punto álgido de uno de esos momentos es la reacción de uno de los personajes, especialmente cuando esa reacción es la de quedarse mudo, paralizado por la sorpresa o por la intensidad de lo que acaba de suceder. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos instantes, específicamente en cómo Kerem, un nombre que resuena con fuerza en el corazón de muchos, logró ese efecto en Ande. Vamos a analizar qué pudo haber sido esa acción, esa frase, ese gesto que tuvo un impacto tan grande. ¿Fue un acto de valentía inesperado? ¿Una confesión devastadora? ¿O quizás un momento de vulnerabilidad que Kerem decidió mostrar, pillando a Ande completamente desprevenida? A lo largo de este vídeo vamos a explorar las posibles razones detrás de esta reacción, basándonos en lo que sabemos de sus personajes, de su historia y de la dinámica que siempre ha existido entre ellos. Queremos que este sea un espacio para debatir, para especular y, sobre todo, para disfrutar de la narrativa que tanto nos apasiona. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desglosar este fascinante momento. Para empezar, pensemos en la naturaleza de Kerem como personaje. ¿Cómo lo describirían ustedes? Suele ser un hombre de acción, a menudo impulsivo, pero también con un corazón grande y, en muchas ocasiones, un protector nato. Puede ser desafiante, pero también profundamente leal y capaz de gestos que conmueven. Por otro lado, Ande, a menudo percibida como fuerte, independiente y con un intelecto agudo, ¿qué tipo de situaciones la pondrían en esa posición de no saber qué decir, de quedarse sin palabras? Podría ser algo que desafía sus expectativas, algo que la obliga a cuestionar sus propias percepciones, o tal vez algo que toca una fibra muy sensible de su ser. Imaginemos un escenario. Podría ser que Kerem, en un momento crucial, haya tomado una decisión radical que afecte directamente a Ande, pero de una manera que ella nunca vio venir. Por ejemplo, quizás se haya sacrificado por ella de una forma que nadie imaginaba, exponiéndose a un peligro considerable para protegerla. En ese instante, al ver la magnitud de su acto, Ande podría haberse quedado congelada, incapaz de articular una respuesta ante tanta devoción. La sorpresa de esa magnitud, de esa entrega incondicional, podría ser suficiente para silenciar incluso a la persona más elocuente. Podría haber sido una escena en la que Kerem, con una mirada intensa, le dijera algo como: «No importa lo que pase, yo siempre estaré aquí para ti, cueste lo que cueste». Ese tipo de declaración, viniendo de un personaje como Kerem, que a veces lucha por expresar sus emociones de manera convencional, podría tener un impacto tremendo. La sinceridad cruda de sus palabras, sumada a la acción que las respalda, dejaría a Ande en un estado de shock positivo, de profunda gratitud y quizás de asombro por la profundidad de los sentimientos de Kerem. Otra posibilidad, y esta es un poco más dramática, podría involucrar una revelación. ¿Qué pasaría si Kerem, hasta ese momento, hubiera estado ocultando algo importante, algo que afectara significativamente a Ande? Y de repente, en un momento de verdad ineludible, decide soltarlo todo. Pensemos en un secreto familiar, un error del pasado, o una verdad que ha estado pesando sobre él. Cuando Kerem decide abrirse de esa manera, con toda la vulnerabilidad que eso implica, la revelación misma podría ser tan impactante que Ande se quedaría sin palabras, intentando procesar la magnitud de la información y las implicaciones que tiene para ambos. Imaginen que él, con la voz temblorosa, le confiesa algo como: «Hay algo que he guardado por mucho tiempo, y creo que mereces saberlo. Lo que estoy a punto de decirte va a cambiar todo». Ese tipo de presentación, cargada de emoción y anticipación, prepararía el terreno para una revelación que dejara a Ande sin respuestas inmediatas. Oh.
Quizás, y esta es una opción más sutil pero igualmente poderosa, el momento no fue una gran declaración o revelación, sino un acto de profunda comprensión y empatía por parte de Kerem. A veces las personas se quedan sin palabras no por la sorpresa de una acción grandiosa, sino por el simple hecho de sentirse verdaderamente vistas y comprendidas. Si Kerem, en un momento en que Ande se sentía incomprendida, sola, o luchando con sus propios demonios, simplemente se sentó a su lado, la miró a los ojos y dijo algo que demostrara que la conocía mejor de lo que ella misma se conocía, eso podría ser suficiente para dejarla muda. Algo como, sé por lo que estás pasando. Y no tienes que decir nada. Yo estoy aquí. Y entiendo. En ese momento Ande podría darse cuenta de que alguien finalmente la entiende a un nivel profundo, y esa sensación de conexión genuina, de ser completamente aceptada, podría paralizarla. La ausencia de palabras no sería por falta de inteligencia o emoción, sino por la abrumadora sensación de conexión. Pensemos también en la relación de Kerem y Ande a lo largo del tiempo. ¿Han tenido sus altibajos? Por supuesto. Han tenido sus momentos de conflicto, de malentendidos, de apasionadas reconciliaciones. Absolutamente. Y es en esos momentos de tensión acumulada cuando un simple gesto o una palabra bien elegida pueden tener un efecto explosivo. Quizás hubo una pelea particularmente intensa, un momento en el que parecía que todo estaba perdido, y justo cuando Ande esperaba la peor de las respuestas, Kerem hizo o dijo algo completamente inesperado, algo que desarmó toda la hostilidad y la dejó en un estado de pura incredulidad. Podría ser que ella le lanzara una acusación fuerte, esperando una defensa o un contraataque, y él, en lugar de eso, respondiera con una admisión sincera de culpa, o con una disculpa tan sentida que la dejó sin argumentos. La clave aquí es la contraposición entre lo esperado y lo que realmente sucedió. Además, el contexto es crucial. ¿Dónde ocurrió este momento? ¿Estaban rodeados de gente en un evento público o en la intimidad de un momento privado? Si fue en público, la presión de tener que mantener la compostura podría haber intensificado la sorpresa de Ande, haciéndola aún más reacia a mostrar una reacción inmediata. Si fue en privado, la intimidad del momento podría haber permitido que la sorpresa se manifestara de una manera más personal y profunda. Imaginen a Kerem, en un momento de crisis personal para Ande, tomándola de las manos y diciendo, no te preocupes por nada más. Yo me encargaré de todo. Ese tipo de declaración de apoyo incondicional, en un momento de vulnerabilidad, podría fácilmente dejar a cualquiera sin palabras. Y no podemos olvidar el poder de la mirada. A veces un gesto físico, una mirada intensa y cargada de significado, puede decir más que 1000 palabras. Quizás Kerem no dijo nada. Quizás simplemente la miró de una manera que transmitía todo el amor, la preocupación, o la admiración que sentía por ella. Una mirada que la atravesó, que la desarmó, que la hizo sentir expuesta de una manera positiva y abrumadora. Ande, acostumbrada quizás a las palabras, a las explicaciones, se encontró ante un lenguaje visual que la dejó completamente cautivada y por lo tanto, incapaz de responder verbalmente. Esa capacidad de Kerem para comunicarse a través de la mirada, para transmitir emociones complejas sin necesidad de articular una sola palabra, podría ser precisamente lo que la dejó sin habla. Podríamos estar hablando de un acto de perdón. Si Ande cometió un error, algo que hirió profundamente a Kerem, y en lugar de guardarle rencor, él la perdonó abiertamente, de una manera sincera y liberadora, eso podría haber sido impactante. Imaginen que ella, llena de remordimiento, espera lo peor, y él, con una sonrisa triste pero genuina, dice, ya pasó. Te perdono. Esa demostración de gracia y comprensión podría haber sido tan inesperada y tan conmovedora que Ande se quedaría sin palabras, incapaz de procesar la magnitud de su generosidad. También es posible que Kerem haya tomado una iniciativa que siempre se había esperado de él, pero que por una u otra razón nunca se había materializado. Quizás ha sido un asunto de compromiso, de dar un paso adelante en su relación, de hacer una propuesta o de tomar una decisión importante que solidifique su futuro juntos. Si Kerem de repente toma esa iniciativa sin dudarlo, presentando a Ande una propuesta o un plan que ella siempre había soñado pero que nunca se atrevió a pedir, la sorpresa y la alegría podrían haberla dejado sin habla. La concreción de ese deseo largamente anhelado, personificado en el acto de Kerem, sería un momento de pura emoción. En definitiva, el hecho de que Kerem dejara a Ande sin palabras sugiere un momento de impacto emocional significativo. No es algo que ocurra a la ligera, especialmente en relaciones que suelen tener una dinámica muy comunicativa.
Implica que Kerem hizo o dijo algo que te trascendió las expectativas, que tocó una fibra profunda en Ande, ya sea a través de la sorpresa, la gratitud, la comprensión, el perdón, o una combinación de todas estas emociones. Es un testimonio del poder de sus acciones y de la profundidad de sus sentimientos. Es, en esencia, un momento que redefine la dinámica entre ellos, un punto de inflexión que deja una marca indeleble. Y es precisamente por estos momentos, por esta intensidad emocional, por estas reacciones tan humanas y palpables, que amamos a estos personajes y sus historias. Nos identificamos con sus luchas, celebramos sus triunfos y, sobre todo, nos emocionamos con sus momentos de conexión. El hecho de que Kerem lograra ese impacto en Ande nos dice mucho sobre la fuerza de su vínculo y sobre la profundidad de los sentimientos que existen entre ellos, incluso cuando las palabras fallan. Así que, para recapitular, hemos explorado diversas posibilidades de cómo Kerem pudo haber dejado a Ande sin palabras. Desde actos de sacrificio y valentía inesperada, pasando por revelaciones impactantes y momentos de profunda comprensión, hasta gestos de perdón y decisiones audaces sobre su futuro. Todas estas opciones sugieren que Kerem, con una acción o un conjunto de ellas, logró tocar una fibra muy sensible en Ande, llevándola a un estado de asombro, gratitud o emoción que trascendió la capacidad de respuesta verbal. Ha sido un viaje fascinante a través de las complejidades de sus emociones y de su relación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por sumergirse en este intrigante momento. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo al analizarlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue la razón principal por la que Kerem dejó a Ande sin palabras? ¿Tienen alguna otra teoría o algún otro momento icónico que les venga a la mente? Por favor, compartan todas sus ideas y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Su participación es lo que hace que nuestro canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no se olviden de demostrarlo. Denle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo. Compártanlo con sus amigos, con otros fans, con todos aquellos que disfrutan de estas historias y de estos análisis. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Es completamente gratis y les aseguramos que no se arrepentirán. Tenemos mucho contenido interesante en camino. Gracias de nuevo por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.